actividad número 5. En la actividad número 5 lleva por título Elabora una encuesta. ¿Qué necesitas hacer ahora en la actividad número 5? Elabora una encuesta en base al problema de la lectura, efectos del distanciamiento social en las emociones, considerando las variables emociones y distanciamiento social, que contenga 10 preguntas. Entonces, primero vamos a recordar nuestra lectura sobre las emociones y el distanciamiento social. Luego puedes hacer un cuestionario de 8 o 10 preguntas cerradas donde las respuestas tengan 3 alternativas, de las cuales deberán escoger una, y luego de terminar nuestra encuesta puedes iniciar a entrevistar a tus vecinos o familiares. La encuesta que nosotros estamos proponiendo es la siguiente, solo basada en 8 preguntas, como por ejemplo, ¿cómo te has sentido durante el aislamiento social? Número 2, ¿cuánto sientes que la pandemia del coronavirus ha afectado en tu vida? ¿Has sido capaz de parar o controlar nuestras preocupaciones? ¿Con qué frecuencia has realizado las acciones recomendadas por el MINSA para protegerte del coronavirus? Y así sucesivamente, una serie de preguntas de acuerdo al texto que hemos leído. Recuerda que estas preguntas tú las puedes modificar o variar. Actividad número 6 lleva por título Interpreta tu tabla de frecuencias estadísticas. ¿Qué vamos a realizar en esta actividad número 6? Elabora una tabla estadística con los datos en porcentajes de la lectura que leíste primero, luego interpreta los resultados que conseguiste en la tabla. Estas son las 4 recomendaciones que nos están dando. Recuerda que nosotros vamos a trabajar con una tabla de frecuencias. Entonces, aquí nos dan el concepto de qué es una tabla de frecuencias, tipos de frecuencias, la frecuencia absoluta, que representa el número de veces que un dato se repite dentro de un conjunto, y la suma de dichas frecuencias absolutas corresponde al número total de datos, que es una información muy importante. Luego tenemos la frecuencia relativa, que se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y además la suma de todas las frecuencias relativas siempre es igual a 1. Teniendo en cuenta esas definiciones, lo que vamos a hacer es realizar nuestra tabla de frecuencias del primer párrafo de la lectura anterior. Entonces, ¿qué variables tenemos? En el texto, como puedes observar, aquellas variables que están en porcentaje son impacientes por volver a la vida normal, preocupados por su salud, se sienten solos y enojados por las restricciones de su libertad. Donde el único dato que tenemos es la frecuencia relativa porcentual, pero hay que tener mucho cuidado. Recuerda que si se trabaja con la frecuencia relativa, la suma te tiene que dar 1, de acuerdo a los conceptos mencionados. Luego, la frecuencia absoluta, recuerda que la suma de todas las frecuencias me da el total de datos, que son 14.000 personas encuestadas. La frecuencia relativa porcentual, la suma llega a ser el 100%, que representa el total. De acuerdo a los datos que tenemos, cuando uno suma los porcentajes de acuerdo a la lectura, no te va a dar 100%, por lo que nosotros estamos optando por cambiar un dato. ¿Y cuál es ese dato? El siguiente. Cuando nos indican el 43% de encuestados dijeron estar impacientes para volver a la vida normal, nosotros estamos considerando solo el 40%. Y además, los que indican preocupados por su salud, que son el 34%, nosotros estamos considerando el 33%. Mientras que los que se sienten solos son el 15% y los que están enojados por las restricciones a su libertad, el 12%. Al sumar resulta 100%. Ahora, ¿cómo yo voy a encontrar la frecuencia relativa HI? Para eso lo que vas a hacer es simplemente dividir los porcentajes entre 100. 40 entre 100, 0,4. 33 entre 100, 0,33. 15 entre 100, 0,15. Y por último, 12 sobre 100, 0,12. La suma de estos decimales resulta 1. Ahora, ¿cómo vas a conseguir la frecuencia absoluta? Para eso lo vas a multiplicar a cada una de las frecuencias relativas a estos decimales, lo vas a multiplicar por 14.000, que es el total de datos. Entonces, 0,4 por 14.000
5.600. 0,33 por 14.000, 4.620. 0,15 por 14.000, 2.100. 0,12 por 14.000, 1.680. Y la suma de las frecuencias absolutas nos da el total de datos, que son 14.000. ¿Qué conclusiones o interpretaciones podemos indicar? Por ejemplo, que 5.600 personas encuestadas se sienten impacientes por volver a la vida normal. 2.100 personas encuestadas se sienten solas. 1.680 personas encuestadas se sienten enojadas por las restricciones a su libertad. En el segundo párrafo, donde las variables son las siguientes. De las personas encuestadas, el 55% se preocupa por los vulnerables o débiles. El 31% se siente feliz por pasar tiempo en familia. El 22% se inspira en la forma en que las personas se están adaptando. Esas van a ser nuestras variables. Pero aquí tenemos otro problema. La suma de estos porcentajes que nos da la lectura no llega a 100%, sino que lo sobrepasa. Para eso estamos realizando algunos cambios en estos porcentajes para poder escribirlos en la tabla de frecuencias. En vez de 55%, estamos solo considerando el 50%. De 31%, 30%. Y del 22% solo estamos considerando el 20%. La suma resulta el 100%. Recuerda que la suma de las frecuencias relativas es 1 y las frecuencias absolutas es el total de datos, que son 14.000. Ahora, ¿cómo puedo completar la columna de las frecuencias relativas? A las porcentuales las divido entre 100. 50 entre 100, 0,50. 30 entre 100, 0,30. 20 entre 100, 0,20. Y esta adición resulta 1. ¿Y cómo consigo la columna de las frecuencias absolutas? A las frecuencias relativas los voy a multiplicar por el total de datos, que son 14.000. 0,50 por 14.000, 7.000. 0,30 por 14.000, 4.200. 0,20 por 14.000, 2.800. Y la suma de las frecuencias absolutas resulta 14.000. Luego, ¿qué podemos concluir? 7.000 personas encuestadas están preocupadas por los que son vulnerables o débiles. 4.200 personas encuestadas se sienten felices por pasar tiempo en familia. 2.800 personas encuestadas se sienten inspiradas por las personas que se están adaptando al aislamiento social. Luego vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Vamos a responder el siguiente cuestionario. ¿Pudiste ubicar con facilidad los datos estadísticos de la lectura? ¿Efectos del distanciamiento social en las emociones? Sí. ¿Te fue fácil ubicar los datos en la tabla de frecuencia estadística? No, porque recuerda que tuvimos que cambiar algunos valores para poder establecer nuestra tabla de frecuencias. ¿Los resultados de la tabla te dicen algo? Sí. ¿Crees que la situación de Milagros se relaciona con uno de los problemas ubicados en la tabla?